Bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los reyes y particularmente estamos viendo los reyes de Judá. ¿Y por qué los reyes de Judá? Bueno, porque si uno tiene la oportunidad de ver los reyes de Israel, no hay nada, ni uno solo que rescatar, ¿verdad? Y entonces vemos que desde el principio establecieron su propio culto, sus propios. Muy bien, vamos a la primera diapositiva. Hemos visto ya cuando el reino se dividió a Roboam, a Abías, a Asa, a Josafat. Ya tuvimos la oportunidad la semana pasada y hoy vamos a ver Joram. Hay dos Joram, uno en Israel y uno en Judá. Y entonces no confundirlos, ¿verdad? Dice algo muy interesante, que este rey comenzó a reinar a los 32 años. Tuvo la oportunidad de tener testimonio en muchos aspectos. Y 8 años estuvo reinando, aunque hubo correlación, ¿verdad? Estuvieron ambos reyes, tanto Josafat, su padre, como él. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de esta vez ya totalmente de un reino impío, de un reinado lleno de pecados, de un reinado apartado. En segunda de Crónicas ya se me está pegando, ¿verdad? Segundo de Crónicas, capítulo 21, dice el versículo 1 que después de que durmió Josafat con sus padres, lo sepultaron, ¿sí? Con sus padres en la ciudad de David, como se acostumbraba a hacer con aquellos reyes. Bueno, vino en su lugar Joram, que era su hijo. Además de este hijo tuvo él 6 hermanos también, ¿verdad? Hijos de Josafat. Se dan los nombres y se dice que todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Bueno, antes de morir, pues su padre les heredó, ¿sí? Muchos regalos, joyas, oro, plata, muchas cosas de valor. Y además también los dejó, ¿verdad? Que reinaran en ciudades fortificadas ahí en Judá. Pero el reino se lo entregó a Joram por ser su hijo mayor. Normalmente se acostumbraba que el primogénito era el que normalmente heredaba en todo ese aspecto. Esto va a ser algo muy interesante en cuanto al que había de suceder de los 7 hijos. Josafat no le pregunta a Dios, sino simplemente se va a hacer las cosas como siempre se hacen o como creen que deben ser. Que como él era rey y su primogénito pues era el que estaba, es el que había de reinar. Por eso recalca la Escritura ese aspecto. Bueno, ¿qué pasó? Siguiente, por favor. Dice que una vez, ahí está la conjunción, pero una vez que se aseguró, ¿sí?, en el trono de su padre, pues simplemente asesinó a todos sus hermanos. Ya más adelante veremos quién le dio este terrible consejo. Y también algunos de los jefes de Israel. Estoy usando ambas versiones, Dios habla hoy, versión 60. Bueno, ¿qué pasó? Pues es interesante porque dice la Escritura que este Joroboam siguió los pasos de los reyes de Israel. ¿Qué había pasado con los reyes de Israel? Bueno, el que por ahí andaba y también todavía estaba un poco, por ahí era Acab.
y la perversa Jezabel, que como veremos más adelante, su esposita era hija de Jezabel y Acab. Y entonces no es extraño quizás para nosotros, por eso les decía, creo que no lo consultó con Dios. No lo consultó con Dios y entonces simplemente lo hizo como siempre. ¿Sí? De esta descendencia de Acab, todos estos perversos, pues su mujer dice que era su hija, ¿no? Así que sus hechos fueron como malos a los ojos, de Dios. Él siguió el ejemplo del suegro y de la suegra. No hemos visto allá arriba a los otros, pero decía de lo más terrible que conocemos, ¿verdad? Por ahí aparece Elías, como más adelante vamos a ver, ¿verdad? Y pues todo es muy conocido para muchos, ¿verdad? El aspecto del altar y los 450 profetas de Baal y los 450 de Acera. 900 profetas. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, dice que el Señor no quiso por esta causa destruir la dinastía de David. ¿Sí? Porque él había hecho una alianza con él, a quien le prometió, ¿sí?, lo mismo que a sus hijos, que siempre tendrían una lámpara encendida. ¿Quién lo prometió? Dios. No fue algo que dijeron, yo soy, y mi hijo va a ser, y mi nieto va a ser, y mi bisnieto va a ser. No. Fue algo que decidió Dios. Por lo tanto, pues Dios se va a encargar de algunas cosas. Y es interesante ¿por qué? ¿Por qué se llegó a ese punto? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió que esas cosas se dieran? Sobre todo con este varón. Decía, lo primero que podemos ver es que hay cosas que a veces hacemos como siempre se hacen y no consultamos a Dios. Queremos que es lo que debe hacerse. Bueno, siguiente, por favor. ¿Qué pasó durante este reino? Bueno, pues Edom se rebeló contra el dominio de Judá y puso su propio rey. Vean el reino de Judá, el tamañito, y vean el reino de Edom. ¿Qué pasó? Y lo puse a propósito para los de ministerios. Y dice que Joram se dirigió con todos sus carros de combate. Y durante la noche se levantaron él y los capitanes de los carros de combate. ¿Qué pasó? Dice que atacaron a los de Edom, que los habían rodeado. Bueno, va a parecer que va a ser todo un éxito lo siguiente, versículo 10. Siguiente. Pero Edom dice que logró, a pesar de todo eso, sacudirse ya, ¿sí?, de Judá, y se hizo independiente. Y hasta el tiempo que se escribe esto, de las crónicas, esta parte de las crónicas, pues estaba ya así. También, en aquel tiempo, se hizo independiente Libna. Casi no lo encontramos, pero es interesante en el Antiguo. Inclusive se dice que esta era una ciudad que se les otorgó a los sacerdotes. Hay varios aspectos, pero de hecho en los mapas casi no la encontramos. ¿Sí? El Dios de Sus. Dice, ¿por qué? ¿Por qué había pasado esto? ¿Por qué se había sucedido? Que se habían revelado. Esta ciudad era muy importante porque era una ciudad de paso para el comercio. Bueno, por haberse apartado del Señor, todo empezó a salir mal.
Este Libna está, bueno, ya no puse el mapa, bueno, después de aquí ya no puse el mapa, pero más o menos recordando, dice que está más o menos al oeste de Belén. Ahí estaba esa ciudad ya desaparecida. Se sabe que sí existía porque han encontrado algunas alfarerías, losas e inscritos, ¿verdad? Ahí en esas losas. Y entonces se sabe de esa ciudad. Bueno, ¿qué pasó? Pues dice que además de esto, por si fuera poco, bueno, que le había sucedido, pues él siguió en su persistencia de maldad, hizo lugares altos en los montes de Judá. Y por si fuera poco, también hizo que los moradores de Jerusalén, de esta ciudad, pues fornicasen tras ellos. Y a ellos impelió a Judá. Sí, él mismo parte los incitaba. Estos lugares altos sobre todo se ponían en las salidas de los caminos principales para que ahí se encomendaran al Dios X, ¿verdad? Su camino, para que los prosperara en su camino, en su salida y luego de regreso. Y había sacrificios. Entonces, este hombre, por si fuera poco, pues, siguiendo el ejemplo de los de Israel, levantó lugares altos. Muchos de los que había derribado su padre y todo, bueno, aún levantó esos y algunos más. Bueno, todo parece que empieza a salir mal, todo parece que pues está por terminarse, pero hay algo muy interesante, que hay un juicio del Señor y se recibe una carta del profeta Elías. Elías había y estaba profetizando en el reino de Israel durante mucho tiempo. Va a estar Eliseo, va a haber varios de los profetas allá. Siguiente, por favor. Y entonces llegó esta carta del profeta. Para entonces Elías ya había muerto. Y entonces dice, bueno, se cuestionan cómo, bueno, algunos dicen, otro lo escribió, pero ¿qué hay imposible para Dios en cuanto a aspecto de profecía y que se guardase la carta para ser entregada en ese momento y en ese tiempo? Y entonces al llegar esta carta, ¿qué decía? El Señor, el Dios de David, tu padre, ha dicho de la siguiente manera: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Vimos que tuvieron sus errores, pero básicamente a los ojos de Dios, bueno, es algo que Dios en su misericordia da por perdonado, que es algo que pasó con algunos reyes. Sí, de acuerdo a la posición que se tiene, pues a veces es más grave, menos grave, pero sí, vino de parte de Dios el juicio. Sin duda, siempre que hay un juicio de parte de Dios es para tener la oportunidad de podernos arrepentir e ir a Dios. Y entonces sigue diciendo la carta, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel. Y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén. ¿Cómo? Igual que lo que hacen, de la misma manera que la casa de Acab. Y además, por si fuera poco, mataste a tus hermanos, a todos. Muchas veces pensamos que matando a todos ya aseguramos. Destruyendo a todos, ya. Bueno, cuando está Dios de por medio, las cosas no necesariamente son así. Mató a sus hermanos, los cuales eran, dice, algo muy interesante, mejores que tú. Y entonces a eso voy otra vez, simplemente a recalcar, por no haber consultado a Dios, la palabra misma dice que los otros hijos eran mejores que él. Por la relación que él había tenido con
la esposa con los suegros. Esos matrimonios entre paganos y cristianos no terminan bien. Muchos que conocemos no terminan bien. Al contrario, ¿verdad? Y muchas, pues sobre todo, en este caso un hombre sin carácter, sin nada, es arrastrado. Claro, él tiene la oportunidad también de poder ver esos aspectos. Bueno, sigue diciendo la carta siguiente, por favor. He aquí el Señor herirá a tu pueblo de una gran ¿qué? Plaga. No nos extraña que hoy las plagas nos estén teniendo tremendamente por la cuestión de la gente. Ya, como ustedes saben, por ejemplo, ya viene otra variedad de COVID. Salió de China, llegó a Europa y de Europa ya llegó a Estados Unidos y hay muchos casos. Y ahorita se cree que prácticamente con el cuidado que se tiene en los aeropuertos y en todos los lugares, ya llegó a México. Entonces, cuestión de fríos, cuestión de esto y sin duda. No es tan mortífera porque, pues por las vacunas y todo, ¿verdad? Como en algunos lugares, pero sí es tremenda otra vez ¿verdad? La situación de pandemia. Bueno, esto es lo que finalmente dice la carta también, ¿sí? Dice que sus intestinos, ¿sí? Él va a tener muchas enfermedades y entre ellas un problema de los intestinos, que va a hacer que hasta que se le salgan a causa de su enfermedad. O sea, dolores terribles y esta situación la va a empezar a vivir. Otra vez Dios. ¿A qué nos provoca? Bueno, la semana pasada consideramos un poco de Apocalipsis y decíamos todo esto, pues es para que se arrepientan, porque curiosamente en la parte después de cada juicio dice, y no se arrepintieron y blasfemaron contra Dios. Y no se arrepintieron y blasfemaron contra Dios. Y aquí encontramos a este hombre que va a vivir. Su final, un final muy desdichado, un final muy triste, como debe ser, sin duda, para todo pecador. Hoy podemos verlo, mucha gente en sus vicios, en sus situaciones, pues termina tremendamente dañado. Bueno, versículo 16 dice que entonces el Señor hizo que los filisteos, por si fuera poco, y los árabes, que eran los vecinos de Cus, se enfurecieran contra Joram también. Y otra vez, ¿quién lo hizo? El Señor. Si te regresas 3 atrás en el mapa, donde dice pérdida de los 2 reinos, y ahorita regresamos, ustedes pueden ver dónde estaban todas las tribus árabes y dónde estaban todos los filisteos. Los encontramos de ustedes también, bueno, también estoy viéndolo también de frente, ¿verdad? A nuestra mano izquierda. Todo un vasto territorio. ¿Qué pasó? Quedaron sitiados completamente. Y a merced, todos esos pueblos, como vimos, desde hace un buen rato y sobre todo con Josafat, habían sido reinos que el Señor había entregado y que había paz y el terror que se había apoderado de ellos los había llevado a no tan solo temerles, sino también a darles tributo y estar sometidos. Hoy cambia la situación y entonces, bueno, siguiente por favor, del 17, versículo 4 sí. Dice que por lo cual, pues estos árabes, estos filisteos que eran gente sanguinaria, tremenda, había gigantes,
invadieron el país. Este versículo, este pasaje del 17 en adelante no se encuentra en Reyes, en el libro de los Reyes, pero sí lo encontramos aquí sin duda. Es un evento que se dio por hecho, por lo cual marcharon sobre Judá e invadieron el país. Imagínense ya todos ahí. Lo invadieron. ¿Qué pasó? Pues se llevaron todos los tesoros, todos los bienes que hallaron en el palacio del rey. Así como también a todos sus hijos de él, de Joram, y a sus mujeres. Pero otra vez Dios habría prometido que la dinastía de David nos iba a quedar. Y como siempre, como ya lo hemos visto anteriormente en el caso de algún rey, el Señor apartó a uno, Joacás. La nodriza era muy pequeño, la nodriza lo pone aparte, ya veremos más adelante, lo pone aparte y huye con él allá a los aposentos y lo hace pasar por hijo de criada, de sierva. Y esto va a permitir pues que no se acabe la dinastía, sino que quede uno, Joacás, el hijo más pequeño, el menor, no el primogénito. Bueno, ¿qué pasó? Final. Hoy termina precisamente con este rey que estuvo prácticamente reinando muy poco y que más adelante veremos, porque además, aparte de su enfermedad y su situación que va a durar prácticamente casi 2 años, su mujercita se va a hacer cargo del reino, no siendo de Judá, sino siendo de Israel. Se va a hacer cargo, va a quedarse al frente del pueblo. 18 dice que después de todo esto, ¿qué pasó? Porque el Señor le castigó, como había dicho, con una enfermedad incurable del estómago, de los intestinos. Bueno, pasó el tiempo y al cabo, decía yo, de unos 2 años, los intestinos se le salieron, como había hecho el Señor, por causa de esa enfermedad, y murió entre terribles dolores. Y otra vez vemos que no se arrepintió, que no buscó de Dios, al menos, sino que murió en su dolor. Versículo 20 dice, tenía entonces tierra, 32 años casi, cuando comenzó a reinar. Bueno, reinó en Jerusalén 8 años. Decía en correlación con Josafat algunos años, junto con él. La correlación es precisamente junto con él, los dos. Y lo enterraron en la ciudad de David. ¿Pero qué pasó? Que no lo enterraron en las tumbas reales, no le dieron ese reconocimiento. El mismo pueblo, como nosotros recordaremos, mucho del pueblo seguía adorando, a pesar de haber tenido tantos años a alguien, seguía teniendo esa actitud de soberbia, esa actitud de infidelidad a Dios. Pues ha llegado el tiempo en que Dios le dio, en este tiempo, le permitió que hubiera un gobernante como el pueblo merecía. Y siempre los pueblos tendrán un gobernante como lo merecen. Por eso también, pues, oramos a Dios, hacemos cosas, pero sabemos qué va a pasar próximamente, el año que viene, en ese aspecto en que Dios nos va a tener y dar la oportunidad de que México, un país
100% va a tener el gobernante que merece. Y gracias a Dios porque nosotros lo conocemos y aquello que Dios nos permita vivir, pues como hoy cantábamos y decían, ¿no? Esperamos tener la oportunidad de estar en pie con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. De esta manera terminamos con este rey. Le pusimos un tache y un tache gordo, un mal rey. Tuvo buenos ejemplos, tuvo un buen padre, pero no siempre los hijos van a ser como los padres, a pesar de todo esto, ni como los abuelos. Por eso rogamos a Dios que cada uno tome su decisión por el Señor y sigan. Señor los bendiga.